lunes se encuentra con nosotros nuestro neuropsiquiatra Sócrates Castillo, donde vamos a hablar de los psicotraumas, lo que está pasando en Venezuela luego de estos terremotos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Gracias. Usted viene muy elegante. ¿De dónde viene usted hoy? Bueno, estaba despidiendo a mi pareja que va afuera. Y Cierra esa puerta, mi hermano, te lo dije. y Continúa, que yo aquí yo estoy como Iván Ruiz. la elegancia se pega, usted está elegante. No, yo vine medio sport. Oye, pero usted viene como elegantoso. ¿Dónde? Sí. Estoy happy, estoy feliz. Está feliz. Muchas cosas buenas que están saliendo. ¿Cómo se ve que usted está bien amolado del cerebro? Porque todos Sí. estamos desubicados con todo esto que está pasando en Venezuela. El tema de hoy me apasiona porque yo soy un experto en estrés postraumático, certificado. Mi último oficio a tener aquí en el US Army, yo trabajaba en la unidad de estrés de combate en Boston, teniéndolo que atender a los soldados que regresaban de la guerra, ¿verdad? Psicotraumados, porque el tema del estrés postraumático, que vamos a definirlo brevemente, no es, ahora se está tratando más, pero falta más identificarlo aquí. Primero, ¿qué es estrés? Estrés es una situación, ¿cuál es la mía? Que el cerebro, sí que el cerebro... ¿Cuál es la cámara del doctor, por Esa, favor? Vamos aquí a coordinar. Esta. Una situación que el cerebro humano, el cerebro se nutre a través de los sentidos, querido amigo. Toda la información que le llega al cerebro por los sentidos, hay dos filtros. Un filtro cognitivo, que es el tálamo, mismo que tiene que ver con la línea del dolor, y otro filtro, el emocional, que es la amígdala aquí. Eso tiene conexiones aquí con la parte frontal. Entonces hay un circuito del miedo, como hay un circuito de la ansiedad. O sea, si tú, por ejemplo, la amígdala, aquí, que parece a la de aquí, es cerebral, que es la entrada a las emociones. También se le dice amígdala. La amígdala quiere decir almendra. ¿Qué significa? Eso viene del griego. Sí. Entonces en la amígdala hay una en el cerebelo, aquí atrás, en el cerebelo, que cuando el cerebro se pucha, se presiona hacia abajo, por ejemplo, con un coágulo, un tumor, un hemorroide de un paro, hay amígdalas aquí, pero la amígdala de aquí es para las emociones. Hay el control de las emociones viene ahí. Y eso está. Entonces, cuando el cerebro recibe, un cerebro está programado, por ejemplo, para 7 problemas. Si tú le pones 8, ya hay problemas. Hay problemas. Entonces se activa ahí el problema, el circuito de la ansiedad que mencionamos, de hipotálamo, hipófisis, adrenal, y ahí hay estrés, ansiedad, etc. Entonces, cuando un trauma psicológico, que el que más se ha descrito es aquel del estrés de combate, que se describió por primera vez en el 1905 con la guerra japonesa-rusa, los soldados se traumaban cuando se llamaba Shell Shock Syndrome, el síndrome de los obuses. Sí. Y entonces llegaba, ¿pero qué le pasa? Estaban inquietos, no podían dormir, tenían síntomas como si le pasara un video, flashback se llama, y se ponía que no quería que le hablaran de la guerra, etcétera. Y entonces, esa gente, después de la Segunda Guerra Mundial, se notó que incrementó este problema. Y después vino la guerra de Corea, en Vietnam fue que más se estudió. Entonces, tú ves esos soldados que llegaban de la guerra y de buena primera cogían y mataban a la familia, hacían un problema por ese problema. Pero el estrés postraumático, que es una consecuencia, un trauma crónico, ¿verdad? Correcto, sí. El estrés postraumático no es exclusivo de los combatientes de la guerra. Cualquier persona que se vea expuesto a un trauma psicológico, deslizamientos, o sea, fenómenos naturales, Terremoto. temblores, Sí. como ahora se mencionó, pero también personas que los han secuestrado, violaciones. Exacto. O que a veces miran son testigos, por ejemplo, de un hecho violento, pueden genéticamente estar predispuestos a eso. Afortunadamente. Pre o postoperatorio, doctor. ¿Perdón? Pre o postoperatorio. Traumático. Puede también producir. Correcto. Mira, un mes después, si el cerebro dice, hay un problema, prepárame. Fight or flight. El cerebro primitivo hace 40 millones de años era para adelante o para atrás. Si el cerebro detecta
cuando el cerebro se siente amenazado, da una orden y activa el circuito que mencionamos, hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Para qué? Para que haya adrenalina, para que haya azúcar, se libera adrenalina, para que los músculos puedan, se preparen para correr o para el pleito. Y por otro lado, cortisol, para que al subir el cortisol hay resistencia a la insulina y hay más glucosa disponible para la pelea. Si el cerebro le dice, mira, no había nada, pues normalmente eso se apaga. Pero, ¿qué pasa con esto? Si el trauma persiste en personas genéticamente vulnerables, generalmente, un 10% de la población, eso se queda ahí activado y es como un foco que no puede apagar. Y se queda en la hipervigilancia. Entonces, las personas que, yéndonos al caso de lo que sucedió en Venezuela el 24 de junio. Fíjate, en los... Por lo menos, perdón, doctor, esas imágenes que todos vimos de esas personas enterradas, de esos cadáveres, de esas personas vivas pidiendo que las saquen. Entonces, además de los familiares que estaban allí, que vieron eso en vivo, si nosotros que lo estábamos viendo a través de una pantalla o simplemente que nos los informaban y ya no nos imaginábamos, yo no me imagino cómo habrán quedado esos familiares. Por lo menos vimos varios casos que un señor que perdió a toda su familia, solamente fue el único sobreviviente y era absolutamente desgarrador. Cuando el 9/11 yo estaba en Nueva York y yo tuve la oportunidad de tratar pacientes que porque veían personas lanzándose de la torre, ya un mes después, más de un mes después, venían al hospital con síntomas de estrés postraumático, solamente por ver las imágenes. Claro, son personas vulnerables, porque no todo el mundo es así. Exacto. Entonces, el problema viene cuando persiste el problema de ansiedad. Las consecuencias del estrés postraumático son ansiedad, depresión y hipervigilancia, falta de sueño, hipervigilancia y el suicidio, que está ahí a través de la esquina, consumo de sustancias y otras cosas que vienen acompañando. Entonces, para prevenir eso, hay que enviar equipos altamente entrenados de psicólogos especialistas en trauma, porque la psiquiatría aquí aporta poco. Vamos a ver, ahora la psiquiatría de precisión sí, pero es puramente el 80% es abordaje psicológico, es psicoterapéutico. Y hay protocolos de intervención avalados por el Servicio de Veteranos de Estados Unidos para los militares y por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, sobre todo, y otras instituciones, y la Asociación Psicológica Americana, que con la intervención temprana después del episodio se puede prevenir esto en personas vulnerables, la consecuencia del psicotrauma de estos problemas, y eso conlleva identificar las personas que tienen síntomas, sobre todo estrés postraumático, que es lo más común, pero sobre todo también personas que vulnerables, que son las mujeres, son más vulnerables, los ancianos, niños, generalmente después de 8 o 10 años son más vulnerables, y personas que tienen antecedentes de depresión, ansiedad. ¿Cómo se identifica, doctor? Con un test. Un test, una evaluación. Sí, bueno, hay que hacer, hay escalas. Hay escalas para medir aquellas personas que son vulnerables y que puedan padecer estrés postraumático. Hay varias escalas y cuando se detecta que hay evidencia de verdad psicométrica para que una persona padezca estrés postraumático, entonces junto con los síntomas clínicos, que lo más común es aquello de que la persona, por ejemplo, yo tengo un paciente que se volcó en un río aquí que nos separa de la isla, estaba en una misión y entonces vino un golpe de agua y se volcó, y él ahora, cuando yo lo estoy tratando, está funcionando bien, cuando él ve que está nublado o ve que cae gota, ahí vienen los síntomas, viene el flashback. Oh, ya. Entonces ahí vienen los síntomas, sobre todo la falta de sueño, la ansiedad, la depresión y el suicidio. El ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas, ha tenido que lidiar con esto en el caso de los soldados, y en el 1917 hubieron
más de 85, casi 100,000 muertos. Wow, no, Marino. Verá, doctor, y hay situaciones que están un poquito incluso lejos de lo que es la parte, el comportamiento normal del ser humano. Y es que, por ejemplo, cuando viene un desastre como este, y les digo también por alguna experiencia que tengo, ya que, como usted sabe, soy organizador de grandes eventos en momentos de emergencia en la República Dominicana, ¿verdad? Un niño, mujeres, hombres, hasta los mismos médicos, los he visto yo desmayarse al enfrentarse con un cuerpo desarticulado, ¿verdad? Expuesto la parte intrínseca del cuerpo, ¿verdad? La sangre, el cerebro brotado, una serie de cosas dantescas que uno que ni en las películas uno no soporta. Que cuando la película te va a poner eso, Drácula, tú cierras los ojos y hasta, yo lo quito en la televisión. No hay mucha gente hasta que ven hasta este tipo de escenas de ficción y no podemos dormir por un buen tiempo. Y no podemos dormir. Imagínate tú en la vida real. Exacto, en la vida real. Un niño, una mujer, alguien que nunca ha vivido eso, que Dios no le ha permitido vivir cosas así. ¿Cómo puede soportar eso? ¿Cómo puede convivir con eso? Definitivamente cuando yo deje esto te voy a poner de psicólogo porque tú me estás impresionando. Tú lees mucho. O sea, te lees demasiado. Mira. Todas esas preguntas que yo le paso por WhatsApp. Oigan esto, queridos amigos. En los niños, el apuntador. Los niños de mujeres embarazadas, que las mujeres sufren este shock psicológico, pueden en el futuro presentar problemas psicológicos. Por lo menos, en el caso del terremoto ahora de Venezuela, que había muchas embarazadas sobrevivientes, o sea, ¿usted cree que han pasado por este proceso? Mira, ¿Es posible que estos niños que nazcan... Sí, los síntomas pueden persistir hasta por un año. Yo no sabía que eso se hasta después de un año pueden persistir síntomas. El problema serio con esto es que no hay un tratamiento universal efectivo para las consecuencias sobre todo del estrés postraumático, y la farmacoterapia no es efectiva en su totalidad. Ahora, el psiquiatra puede intervenir y dice, bueno, deja ver, ponerte a dormir, los diazepínicos no van ahí, porque las personas que sufren estrés postraumático, uno de los problemas es que buscan auxilio en el alcohol y otras sustancias para el dolor psíquico. Y entonces las sesiones, o sea, son expertos en trauma que hacen esto, ¿verdad? El psicotrauma. O sea, que el alcohol no es recomendable. No como, o sea, la persona toma para lidiar con el dolor psíquico que produce. Por ejemplo, una joven que la viola y ve que después el violador no se hizo justicia con ella, y pasa por la calle, cada vez que lo ve, ahí están los síntomas. ¿Ustedes recuerdan la película de Clint Eastwood, que él secuestraba un avión, eso fue a principios de los 80, que secuestraba un avión de los rusos, que era como secreto, y él se metía? Bueno, cuando él se sentó en el baño así, porque supuestamente era un piloto de Vietnam, cuando él se sentó allí, que comenzó a ver como escena de combate, esos son los flashbacks. Entonces, el peligro de esto es que los síntomas psíquicos, o sea, eso es lo que trae disfunción cerebral. El estrés postraumático es disfunción cerebral, realmente. No hay tratamiento totalmente efectivo. Sin embargo, ahora, con la psiquiatría de precisión está aportando estimulación transcranial. No implantando chips como Elon Musk, sino estimulando ciertas áreas del cerebro, las que están más afectadas, como la corteza prefrontal, la entrada de las emociones, por ejemplo, y haciendo que la persona tenga más, o sea, no usando métodos como electroshock, como se daba. El que no tenga, vamos a platanarlo un poco el tema, porque me estoy estresando con los términos, porque entiendo que la gente no está comprendiendo. Todo el que pasa por un trauma, todo el que pasa por un proceso terrible, que no lo espera, que no lo busca, no tiene la capacidad para ir a un psiquiatra, porque ustedes son minoría, ¿verdad? Y sobre todo en este continente. ¿Cómo le buscamos la vuelta a esto? Porque estos traumas terribles tenemos que, por lo menos, ¿qué hace una persona común de la calle? Beber. Exacto. ¿Qué hace un muchacho que su mamá lo abandonó? Drogarse, meterse cocaína en un barrio, en un punto, meterse droga hasta olvidarse, meterse fentanilo. Entonces,
¿qué es lo que hay que hacer realmente en la calle? Exacto, para que la gente pueda comprenderlo, porque técnicamente sé que no lo están entendiendo. Entonces, mira, vamos es cierto, mira, vamos a bajar. Exacto. Es muy difícil predecir la respuesta al trauma, o sea, es individual. O sea, si tú tienes tendencia al estrés postraumático, lo vas a experimentar con cualquier. Pero la mayoría de las personas afortunadamente no lo tienen. Pero sí, fuera del estrés postraumático, los síntomas neuropsiquiátricos y disfuncionales de la disfunción cerebral están ahí. Lo más común, por ejemplo, el terremoto de Turquía en el 2023 sí. Es un referente. Y se ha estudiado y se han encontrado un estudio que hizo el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, se ha encontrado una prevalencia, o sea, incidencia de estrés postraumático de casi un 20%, o sea, inaudito, de depresión un 61% y de ansiedad un 76%. Eso es muchísimo. Es decir, que las personas, independientemente del estrés postraumático, van a tener estos síntomas, si sobre todo las personas, y también los rescatistas, como dijo Marino. Hay unos efectos secundarios de los rescatistas que se ven afectados también. El key del asunto es entrenar psicólogos en esto. El psiquiatra busca poco aquí también. El psiquiatra da su aporte, pero básicamente el abordaje es puramente psicológico, altamente especializado. Porque fíjese algo, doctor. Cuando se cayó el techo del Jet Set, todos íbamos a tomarnos un trago y lo primero que llegábamos era a cualquier lugar a mirar los techos de los lugares. O sea, eso era el común denominador en bares, restaurantes, todo chequeaban primero el techo. Cosita y luego, arriba, todo el mundo y de una vez se caía algo, ¡ay! O sea, porque todos quedamos obviamente traumados por esta tragedia. Mira el problema, por ejemplo. Entonces, de ahí nos emborrachamos, pero al aire libre. Hay personas que quedan, por ejemplo, con el asunto de la réplica. Una persona aquí, por ejemplo, que mueve esta silla y cree que es una réplica y ya. Ahí entra hasta el pánico. Entonces, el psicólogo, aquí yo entiendo que hay que entrenar. Hay buenos psicólogos aquí, pero en estrés postraumático todavía no, yo lo identifico aquí. Más o menos conozco las escuelas de psicología. El abordaje del estrés postraumático aquí está en ciernes. Desde el punto de vista psicológico, porque desde el punto de vista psiquiátrico, nosotros aportamos quizás un 20%, un 30%. El 60-70% es terapia cognitiva y psicoterapeutas de trauma. Usted como experto en esto de la... neuropsiquiatra. Sí, es que... Porque es que yo no le tengo confianza. Lo que pasa es que yo soy muy claro en que yo no le tengo confianza a un psicólogo. A mí me parece que son unos ineptos. Es mi punto de vista, perdónenme todos. Sí. Es lo que yo pienso porque he tenido experiencias y salen peor de allí. Y yo que me gradué ayer. No, terrible. No. Yo no recomiendo psicólogo a nadie. Ahora, es perder tiempo, perder dinero, nada. Es mi punto de vista. Soy un poco radical en esto, por mí que desaparezcan con un terremoto. Pero eso realmente usted como experto, usted lo recomienda. Mira, o sea, se puede resolver un problema postraumático con terapia. Una gente que está dando plepla. Si tú manejas lo que nos recomienda la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, la Asociación Psicológica, y la gente que tiene experiencia de esto, como los veteranos, la Asociación de Veteranos, tú puedes aportar. El problema es que aquí, por ejemplo, mira, hay muy buenos psicólogos. Hace falta más técnica porque la mayoría de los psicólogos aquí no tienen maestría. Es correcto. Y si tú no tienes maestría, no eres psicólogo. La mayoría de los psicólogos tienen programas de radio. Correcto. No tienen maestría. Entonces, fíjate qué pasa. Tú coges, por ejemplo, y dice una persona, por ejemplo, como el doctor Bogar, Instituto Malpraxis, el doctor Manuel Mota, que tiene un doctor en neuropsicología, trabaja con nosotros en nuestro equipo. Hay una serie de gente que manejan eso altamente. El psiquiatra. Entonces, ¿qué a usted le parece a Ana Simón? Ay, no le hagas esa pregunta. Yo no conozco a la doctora Simón. ¿Qué le parece a la doctora No le hagas Simón? No puedo opinar. Pero bueno, ella tiene. Pero perdón, antes que tú continúes. ¿Qué nosotros debemos hacer? Las escuelas de psicología tienen que orientar a sus estudiantes. Por ejemplo, aquí se graduó. Yo soy mención clínica, mención no. Tú rotaste por ahí de psicólogo. Ahora, cuando tú haces una maestría en psicología clínica o una maestría en terapia familiares de pareja
una maestría, ya es cosa diferente. Entonces, aquí hay que reorientar, y yo lo digo porque yo tuve 5 años más los psicólogos en Cornell en mi entrenamiento, y el psicoanálisis semanal que tenía que ir a la Quinta Avenida, que lo pagaba el US Army, 3 años. Entonces, aquí, por ejemplo, las escuelas de psicología, yo estudio psicología, por ejemplo. Bueno, está bien. ¿Tú la ejerces? No. ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo, como yo vi una muchacha, yo trabajo en una cuestión de venta de carro. No, espérate. No, en el recursos humanos casi trabajan todos. Los psicólogos son buenos, pero hay que están especializados los que tienen maestría. A la mayoría, por ejemplo, publican, dice, bueno, yo no tengo, no hay trabajo para nosotros. Bueno, pero ¿sabe cuánto cuesta una maestría? Sí, doctor. Perdón, no tenemos tiempo. Tenemos que entregar el horario. Sí, tenemos que despedirnos. Ahora mismo me acaban de informar. Pero volviendo a lo de Venezuela, nosotros tenemos finalmente. No tenemos tiempo, tenemos que concluir. Nos van a llevar del aire. Exacto, señores. Gracias por la sintonía. Se nos fue el tiempo con tantos temas. Hoy, lunes, como siempre. Gracias, doctor, por venir. También gracias al coach Orlando Algebar, que nos estuvo hablando del tema espiritual y también es astrólogo. Y por supuesto a todos los oyentes y a los televidentes, continúen con la programación. Esto fue Toda Marcha. ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda Marcha. Somos un grupo de profesionales apasionados que no le tememos a la frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única, sin pelos en la lengua, pero siempre con seriedad y respeto. Sí que sí. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. A Toda Marcha. La dosis de aire fresco que la radio necesita. A Toda Marcha. ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda